en el corazón de la antigua civilización occidental, surge una de las historias más impactantes y complejas, la del Imperio Romano. Desde sus humildes comienzos como una aldea en la ribera del Tíber, hasta convertirse en un vasto imperio que abarcó 3 continentes, Roma dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Capítulo 1. Fundación y monarquía, 590. La leyenda de Roma comienza en el año 753 Quisanatus, cuando Rómulo, tras un conflicto con su hermano Remo, se convierte en el primer rey de la ciudad. Esta era de monarquía está marcada por la construcción de instituciones clave y la expansión territorial a través de alianzas y conquistas. Los primeros reyes, como Numa Pompilio, establecieron prácticas religiosas que moldearían la cultura romana. Sin embargo, la tiranía del último rey, Quelquii, Tarquinio el Soberbio, provocó su derrocamiento en el 509 MTX, dando paso a matar a la República. Capítulo 2. La República Romana, 527. La República se caracteriza por una innovadora estructura política en la que el poder se comparte entre el Senado y los cónsules. Esta etapa fue testigo de un profundo conflicto entre patricios y plebeyos, que lucharon por la igualdad de derechos. La aprobación de las leyes de las 12 tablas en el 450 fue un hito en la historia de los derechos civiles. A medida que Roma se expandía, surgieron las guerras púnicas contra Cartago. La victoria en estas guerras no solo consolidó a Roma como una potencia mediterránea, sino que también provocó un cambio social y económico interno. La riqueza y el poder se concentraron en manos de unos pocos, mientras que las tensiones sociales aumentaron, llevando a un ciclo de conflictos internos y guerras civiles. Capítulo 3. Crisis de la República, siglo I. La llegada de figuras como Julio César, Pompeyo y Craso marcó el inicio de una época de intriga y conflicto. César, al cruzar el Rubicón en el 49 desató una guerra civil que culminaría en su dictadura y reformas. Su asesinato en los idus de marzo del 44 dejó a Roma al borde del colapso, dando paso a un nuevo conflicto de poder entre sus seguidores y oponentes. El ascenso de Octavio, sobrino adoptivo de César, culminó con la batalla de Actium en el 31 donde derrotó a Marco Antonio y Cleopatra, sellando su destino como el primer emperador de Roma. En el 27 Octavio recibe el título de Augusto, marcando el inicio del imperio. Capítulo 4. El Imperio Romano, 476. Bajo Augusto, Roma experimentó la Pax Romana, un periodo de estabilidad que facilitó el florecimiento de la cultura y la economía. Se construyeron caminos, acueductos y monumentos emblemáticos como el Panteón y el Coliseo, símbolos del ingenio arquitectónico romano. Sin embargo, el imperio no estuvo exento de crisis. A medida que se expandía, se enfrentó a desafíos como las invasiones de tribus bárbaras, el descontento social y la corrupción política. Las sucesiones de emperadores se volvieron inestables, dando lugar a la crisis del siglo XIII, un periodo de caos y fragmentación. Capítulo 5. La crisis del siglo XIII. 235-84 d.C. Este periodo fue testigo de un rápido cambio en la dinámica del poder. Las invasiones, la inestabilidad política y las crisis económicas llevaron a la fragmentación del imperio en varias partes. Diocleciano, un emperador destacado de este tiempo, implementó reformas radicales que reorganizaron la administración y dividieron el imperio en la tetrarquía, buscando un control más efectivo. Capítulo 6. El Imperio Romano tardío y la caída, 284-476 d.C. El siglo IV fue un punto de inflexión. La adopción del cristianismo como religión oficial del imperio por Constantino en el 313 d.C. alteró el panorama religioso y cultural de Roma. La división del imperio en dos partes en el 395 d.C., con la capital en Constantinopla, estableció el Imperio Romano de Oriente como una entidad separada. El Imperio Romano de Occidente, enfrentando crecientes invasiones y descontento interno, finalmente cayó en el 400
376 d.C., cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder germánico. Este evento simboliza el final de una era y el comienzo de la Edad Media en Europa. Conclusión: legado del Imperio Romano. El legado del Imperio Romano es inmenso. Su influencia se extiende a la arquitectura, el derecho, la política y la cultura occidental. El idioma latino se convirtió en la base de muchas lenguas modernas, mientras que su sistema legal ha moldeado la jurisprudencia contemporánea. La historia de Roma no solo es un relato de conquistas y guerras, sino también un testimonio de la resistencia humana, la innovación y la capacidad de transformar sociedades. En un mundo en constante cambio, la historia de Roma nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino y las lecciones que podemos aprender de este imperio que a lo largo de los siglos ha continuado fascinando a generaciones.